Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, depende de cómo ustedes lo están viendo. Sí. A ver, mi nombre es César Yuri Coca Cuentas, soy el responsable de presupuestos de la regional de Cochabamba. En esta oportunidad me toca hacer la inducción respecto a lo que es el área de presupuestos en la actividad normal de nuestra institución. ¿Sí? Eso va a ser más general y lo que quiero es que se entienda cuál es la importancia del presupuesto. El presupuesto es una herramienta de planificación financiera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues quiere decir que nosotros con anticipación presuponemos algunas situaciones que vamos a realizar, pero necesitamos los recursos. Por eso es que el presupuesto va relacionado con el plan operativo anual. El plan operativo anual tiene que elaborar todas las unidades. Asimismo, los responsables de unidad tienen que coordinar con los responsables de los dueños de cuenta. ¿Qué es lo que se quiere decir? A ver, si en la unidad de enfermería ingresan las nuevas enfermeras, tienen que saber cuándo se va a elaborar el presupuesto y tienen que contribuir con su jefe de unidad. Lo que quiere decir que el presupuesto no es solamente la elaboración del jefe de unidad, sino es la elaboración del equipo. El equipo es el que planifica las actividades de la próxima gestión y cuando hay actividades, entonces hay recursos. Porque si no hay recursos, o sea, no vamos a hacer, no hay que soñar mucho. Entonces, por lo cual tenemos que tener un techo presupuestario. Para esta situación, lo primero que hace Oficina Nacional es nos manda unos lineamientos para la formulación presupuestaria, dándonos nuestro techo presupuestario de ingreso. Asimismo, estos techos presupuestarios nosotros a nivel regional también podemos proyectarlos en función a los aportes o contribuciones de las empresas que nos dan los empleadores para el funcionamiento de nuestra organización. Esto se hace en función, o sea, lo histórico, se hace una proyección de cuánto va a crecer probablemente la población y cuánto va a ser el incremento salarial de la próxima gestión. En función de esto vamos a tener el techo presupuestario, porque vivimos de estos aportes. En función de este techo presupuestario, nosotros tenemos que planificar el gasto. Y para planificar el gasto, en estos lineamientos nos van a decir cómo debemos planificar, tanto en recursos humanos, servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, sí, cuentas de gestiones anteriores y las transferencias a lo que es el Ministerio de Salud y el INAS, o la ASUS en este caso. Entonces, nuestros gastos tienen que estar relacionados con nuestra producción de los servicios. Nuestro negocio aquí es producir nuestros servicios de salud y producir con calidad. Seguramente ya han tenido ya ustedes alguna inducción respecto a este tema, pero a nosotros lo que nos interesa es que tengamos las actividades que debemos desarrollar, los planes, los programas y los proyectos, y todos estos necesitan recursos económicos. Hay que priorizar, no es decir que vamos a hacer todo uno y no logramos hacer nada. Hay que priorizar qué es lo que realmente vamos a lograr hacer en una gestión. Por eso el presupuesto es una planificación financiera de una gestión. El presupuesto inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Por lo cual, en ese periodo debemos desarrollar todas nuestras actividades con los recursos necesarios. Aquellas actividades que no se han inscrito no van a tener recursos. Entonces, no podemos tener aparecidos porque en función a estos techos presupuestarios nosotros hacemos la asignación de recursos para las correspondientes actividades. Y si hay aparecidos en una gestión, algo debemos dejar de hacer para hacer esa actividad. Por ejemplo, no puede haber aparecidos de me soñé anoche y tenemos que hacer la acreditación y lo hemos inscrito en el presupuesto, lo hemos inscrito en el plan operativo. No, no lo hemos inscrito, es que anoche me he soñado. Entonces, si han soñado, o sea, no estamos haciendo buena planificación. Hay que planificar cuándo vamos a hacer la acreditación de cierto servicio, qué recursos vamos a necesitar para hacer el mantenimiento, las adecuaciones necesarias, porque ya tenemos experiencia en esa situación. Es por eso cuando se elabora el plan operativo, elabora en equipo la parte operativa y los responsables para ver qué es lo que se va a realizar durante una gestión y en función a eso, qué recursos van a necesitar.
Entonces, allá va a haber una relación de lo que es el plan operativo anual con el presupuesto, pero esto va a ir también que los responsables o los jefes de unidad tienen que comunicar todas estas necesidades, ¿sí?, a los dueños de cuenta. En nuestra planificación tenemos dueños de cuenta. Por ejemplo, de la parte médica, los dueños de cuenta está desde la jefatura médica, está ahí la supervisión médica y la gestión de calidad. Entonces ellos van a recibir todos los requerimientos del área médica. Por ejemplo, el coordinador de hospital hará sus requerimientos hacia lo que es jefatura médica y justificará lo que es necesario, como por ejemplo, si va a necesitar algún equipamiento médico, deberá justificar por qué necesita ese equipamiento médico y ver que ese equipamiento médico tengamos en el mercado. No es que tengamos que soñar con algún equipamiento que no lo tenemos en el mercado, entonces asignamos un recurso y no logramos comprar. Tenemos que ver que tengamos en el mercado y que sea de acuerdo a nuestra realidad y a nuestra necesidad. No es que compremos un activo para utilizar una vez, sino que tiene que tener una rotación constante el activo para generar la producción necesaria. De igual manera, vamos a ver también en el área de informática, es dueño de cuenta de todos los equipos informáticos, pero quienes le van a requerir los equipos informáticos son los jefes o responsables de cada unidad que le digan qué tipo de qué equipamiento necesitan en la parte informática. Entonces el dueño de cuenta del área de informática hará una evaluación, ¿sí?, de estos requerimientos y priorizará aquellas necesidades y es esta área, la área técnica, que va a ser los requerimientos técnicos. Pero ustedes ya harán la justificación necesaria del por qué se quiere. Con toda esta información, entonces, de igual manera vamos a tener en la parte de activos y en la parte también de materiales. Ustedes saben que con materiales se va a tener que trabajar. En el área de farmacia, por ejemplo, tendrá que proyectar cuáles son las necesidades de medicamentos que se van a requerir para la próxima gestión. Entonces, para tener una mejor coordinación tendrá que sacar la estadística de lo que es bioestadística, le dará la información, conversará con la jefatura médica, conversará con el jefe de policonsultorio y conversará también con su coordinador de hospital para ver cuál es la necesidad de medicamentos que se requiere. Pero y en coordinación con su equipo de trabajo, ¿sí?, harán la detección de las necesidades de medicamentos para la próxima gestión. Y ahí tiene que determinar cuáles van a ser, por ejemplo, que van a ir a la licitación internacional, a la licitación nacional, ¿sí?, cuáles van a ir a la invitación nacional, qué es lo que vamos a comprar aquí con compras menores, como también deberá programar cuáles son los requerimientos de la Comisión Nacional de Prestaciones, como también de la Comisión Nacional, como la Comisión Regional de Prestaciones. Asimismo, tiene que coordinar lo que es el requerimiento de laboratorio para comprar los reactivos y los insumos de laboratorio, con imagenología para comprar todo lo que se llama placas, todo lo que se llama papel para ecografías. Tendrá que coordinar y decir, señores, esto es lo que requerimos, qué insumos requerimos. Entonces tendrá que centralizar y como dueño de cuenta nos dirá, nosotros necesitamos 10 millones, 12 millones de recursos por esta situación y deberá justificar. Una vez que tengan estas justificaciones, decían, con esa situación nosotros vamos a consolidar el presupuesto. En el área administrativa es más sencillo, no hay mucho problema, necesitamos más material de escritorio y algunas otras cosas para mantenimiento. Esto de mantenimiento, todos los jefes de unidad deben coordinar, por ejemplo, con la unidad de bienes y servicios, y la unidad de bienes y servicios tiene ahí su unidad de mantenimiento, quienes van a coordinar el mantenimiento de todas las unidades. Nosotros si pedimos en un momento que tengamos el repintado de este auditorio, entonces tendremos que hacer inscribir en el requerimiento a la unidad de bienes y servicios que entre en el plan de mantenimiento lo que va a ser el repintado de este auditorio y aproximadamente cuánto va a ser el costo. Entonces, de esa manera vamos a tener inscrito hasta esa actividad y va a poder planificar sus actividades de mantenimiento también el jefe de bienes y servicios. Entonces, planificará y dirá cuánto de recursos se necesita y eso inscribiremos en el presupuesto.
Pero no solamente vamos a estar con materiales y vamos a estar con activos. A veces necesitamos servicios no personales, pero los servicios no personales, los generales que se llama luz, agua, teléfono, directamente el dueño de la cuenta, que ya sea bienes y servicios, va a programar en función a los consumos que hemos tenido. Y lo que se refiere a Internet y comunicaciones, va a programar informática en función a los contratos que se tienen. Pero para algunas actividades se va a requerir, por ejemplo, transporte de personal. Entonces tendrán que programar, por ejemplo, si van a hacer visitas médicas, ¿sí?, a los domicilios, cuántas visitas médicas a domicilios realizarán. Esta situación, por ejemplo, la parte médica tendrá que conversar y trabajar con la parte de trabajo social para ver la frecuencia que se tiene a nuestros pacientes crónicos con quienes podemos ir a hacer la visita médica. Y para esto va a requerir pasajes, movilidad. Podemos programar las actividades, pero si no tenemos los recursos, no vamos a poder hacer esa actividad. Entonces tenemos que inscribir los recursos para los pasajes también. De igual manera, seguramente a todos aquellos que hacen traslado, ya sea de medicamentos hacia hospital o hacia algún otro sector, o hacemos traslado de algún equipamiento, debemos inscribir también los fletes y acarreos. No es que el dinero, si no hay esta comunicación y no tenemos el conocimiento, no los registramos como presupuesto. Y cuando necesiten esta actividad, están diciendo que es urgente por la necesidad. No, nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder decir qué cosas vamos a realizar. Por eso, entonces, con estos servicios no personales vamos a poder programar. Y lo más importante, ¿no?, para todos nosotros es lo que es el recurso humano. Y el recurso humano tienen que ver en función, la parte médica, que es la producción de los servicios, que eso es el giro, el kit de nuestro negocio, en función a sus datos estadísticos y en función a su evaluación de productividad, debe haber la necesidad entonces de requerir nuevos profesionales. Cuando requerimos nuevos profesionales, entonces tendrá que haber el sustento técnico, que se da todos los datos estadísticos y en función a la producción, a la oferta que vamos a brindarnos, y en función también a esa demanda que tenemos, nosotros tenemos que tratar de equilibrar para requerir los recursos humanos. Este trabajo de recursos humanos estará a cargo del dueño de cuenta, que es el responsable de recursos humanos, quien ahora coordinará con bioestadística, con las jefaturas que se requieren, especialmente en la parte médica, para poder hacer la justificación técnica de este requerimiento. Si no tenemos justificaciones técnicas del recurso humano, o sea, no nos van a aprobar un requerimiento, ya sea para personal eventual o para crear el ítem. También debemos tener la capacidad de cuál va a ser la frecuencia de las vacaciones del personal. Entonces, recursos humanos tendrá que tener esa capacidad de poder programar estas frecuencias para poder decir cuánto de recursos necesitamos en suplencias. Y esto va a estar seguramente en función a nuestra planilla presupuestaria. Y en esa planilla presupuestaria que van a elaborar, tiene que estar lo que es ropa de trabajo, lo que son reposición de alimentación y reposición de lo que es el servicio de transporte. Entonces, como ven, es todo un conjunto de acciones que debemos realizar para poder hacer relacionar lo que es el POA y el presupuesto. Si nosotros tenemos una adecuada programación de nuestras actividades y estas actividades van a tener sus recursos necesarios, vamos a tener un adecuado presupuesto. Toda esta situación de los dueños de cuenta, cuando vayan a elaborar, lo vamos a consolidar al presupuesto. Ahí ya vamos a tener una reunión donde está administración, jefatura médica, presupuesto y algunos jefes de unidad, donde vamos a consolidar el presupuesto, nos vamos a ajustar a nuestra realidad presupuestaria de nuestro techo presupuestario, ¿sí? Y algunas actividades que son repetitivas, esas las vamos a excluir y vamos a priorizar lo que vamos a hacer, pero esto se comunica generalmente a todos los jefes de unidad. En presupuesto no se les va a recortar sus cantidades si están bien justificadas sus actividades. Lo que se hace es que una vez consolidado y ajustado, nosotros tenemos que llevar hacia nuestras autoridades nacionales a hacer la defensa del presupuesto.
Cuando hacemos la defensa del presupuesto, empezamos por el lado de recursos humanos. Y cuando hablamos de recursos humanos, tenemos que hablar de demanda, que hemos tenido, la demanda insatisfecha seguramente, y la oferta que nosotros vamos a brindar, y justificamos ahí, con toda la parte técnica, justificamos la creación de un ítem o el personal eventual. Y entonces ahí nuestros gerentes, no es que les vamos a decir, señores, es que requiere la unidad yo qué sé, por decir, la unidad de radiología requiere un radiólogo también. No, tenemos que demostrar cuál es la carga horaria que tiene, cuál es la demanda y por qué requerimos un nuevo radiólogo o un medio tiempo de un radiólogo. Igual en las otras especialidades. Tenemos que ver si realmente es necesario o no es necesario. Entonces nos ajustamos a todo lo que va a ser la producción de los servicios. Y en función a este requerimiento también nosotros podemos ver que en esta defensa y aprobación es donde nos dicen, señores, no va, porque su justificación técnica no es adecuada. Entonces ahí ya tenemos problemas. Entonces, si ustedes preparan una buena justificación, apoyados con las áreas técnicas correspondientes, como en el caso de recursos humanos, cuando los recursos humanos nos presenta adecuadamente, nosotros cuando hagamos la defensa vamos a lograr la aprobación. Pero si no tenemos ese sustento, ¿sí?, técnico, no lo vamos a lograr. De igual manera funciona con los activos. Si no demostramos la necesidad, nuestros activos nos van a recortar. Si demostramos la necesidad, nuestros activos nos van a otorgar. Siempre conversando con los técnicos correspondientes. Si hablamos de equipos de computación, hablamos con informática. Si estamos hablando de equipamiento de biomédico, ¿sí?, ahí tiene que tener el apoyo de la parte del ingeniero biomédico que tenemos. Entonces él tiene que orientarles de qué tipo de equipamiento necesitamos, ¿sí?, en nuestra regional, y ustedes también tienen que poner qué es lo que van a requerir y qué es aquello lo que ustedes requieren para poder hacer aprobar. Entonces, en función de eso, nosotros llevamos ante nuestras autoridades nos dirán que hagamos los ajustes correspondientes y ajustamos el presupuesto. Que tenemos ya nuestra formulación presupuestaria, se llama el proyecto de presupuesto. Este proyecto de presupuesto que está relacionado con nuestro POA va a ir a Oficina Nacional y nuestros gerentes tienen que consolidar a nivel nacional para presentarlo a directorio. Entonces pasa por la Comisión Económica y nuestros gerentes, una vez que nosotros les hemos dado toda la información, con esa información van a ir y van a defender hacia el directorio. Y el directorio, una vez que escuche la defensa y si está de acuerdo con las actividades y la planificación financiera, lo va a aprobar mediante una resolución de directorio. Esa resolución posteriormente va a ser homologada con lo que es la SUS y nosotros empezamos a trabajar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre con nuestro presupuesto. Espero que ahí se haya entendido para todos nosotros. Una vez que empezamos el 1 de enero, lo que hacemos es empezamos la ejecución presupuestaria. Entonces, para que nosotros podamos empezar a ejecutar nuestros recursos, ¿sí?, nuestros recursos, tenemos que hacer la solicitud de los requerimientos. Entonces, las unidades se han hecho inscribir sus actividades, tienen los presupuestos, hacen su solicitud de requerimiento escrita, donde en su solicitud debe estar claramente establecida qué es lo que requiere, ¿sí?, cuánto es el precio aproximado del bien o el servicio, ¿sí?, o el material que están requiriendo. Si es medicamento, seguramente nos direccionará si va a ser una compra menor, si va a ser una licitación de proveedores, si va a ser, por ejemplo, materiales oncológicos, o si va a ser materiales para laboratorio, o va a ser materiales para imagenología. Y nos dirán cuánto aproximadamente, y seguramente va a estar respaldado por un detalle de qué es lo que van a adquirir. Es lo que es el encargado de almacenes, si va a tener que comprar más papelería, entonces tendrá que decir cuánto de papel requiere para la impresión, ya sea de comprobantes, la impresión de historias clínicas, entonces va a tener que decirnos cuánto de recursos requiere, porque se supone que hemos inscrito estos bienes para poder ser adquiridos en la gestión. Una vez que tienen su solicitud de requerimiento, que esté la unidad, que esté el monto y que esté la cantidad, pasa a una certificación presupuestaria.
Entonces nosotros hacemos una certificación, verificamos si tenemos los recursos necesarios, si ha estado inscrito en el presupuesto y hacemos la certificación presupuestaria. Una vez que se tiene la certificación presupuestaria y con toda la documentación se devuelve a la unidad solicitante y la unidad solicitante lo presenta al responsable de adquisición, ya sea por las diferentes modalidades. Y ahí empieza todo el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios. Una vez que termina todo el proceso de adquisición de bienes y servicios, entonces recién hacen la solicitud de pago de esos bienes, cuando una vez ya lo tengamos en almacén o ya lo tenga en su poder el activo correspondiente o la unidad correspondiente, el bien que es requerido. Si lo tenemos así, entonces vamos a empezar a hacer el proceso de pago. Y al empezar a hacer el proceso de pago, ahí ya vienen los momentos presupuestarios. Con la certificación presupuestaria vamos a generar un preventivo de ese presupuesto que está reservado para poder hacer toda la acción. Y luego, una vez que ya termine todo el proceso, hacemos el comprometido de esta adquisición para que cuando sea contablemente se realice el momento del devengado y el pagado cuando estamos pagando al que nos está provisionando el bien o el servicio. Ahí se van a cumplir los momentos presupuestarios y en función de eso se va a hacer otras informaciones. Pero también puede ocurrirnos que si nosotros hemos puesto cierta cantidad de recursos, pero en la próxima gestión, por algunas situaciones que no han estado bien claras en la formulación, podemos tener insuficiencia presupuestaria. Si tenemos insuficiencia presupuestaria para la adquisición de un bien o un servicio, que sí es de requerimiento necesario para la producción de servicios especialmente, ¿sí? O sea, para la atención, para la prestación médica, ya sea tanto de consulta externa, de hospitalización. Entonces, si hay insuficiencia presupuestaria, tenemos que hacer las modificaciones presupuestarias, para lo cual podemos sacrificar ciertas actividades, sacar los recursos y hacemos la modificación presupuestaria. En salud, nuestro giro del negocio que es salud, siempre vamos a lograr tener una modificación presupuestaria. Pero eso no quiere decir que nos olvidemos de planificar. Eso no quiere decir eso, sino tenemos que planificar todas las actividades y si nosotros tenemos una buena planificación, en algún momento vamos a requerir recursos. Puede ser por incremento de precios de nuestros proveedores, puede ser por el tema del incremento de precios de algún servicio en particular. Entonces nosotros tenemos que hacer la modificación y ajustarnos para hacer el proceso correspondiente. Y las modificaciones presupuestarias sería mejor hacerlo antes de que iniciemos el proceso, si no es duplicar la actividad, si ya sabemos que hay una situación de incremento de precios. Pero a veces, generalmente, se presenta este incremento de precios cuando ya hemos terminado el proceso. Ahí estamos viendo que el presupuesto que habíamos solicitado anteriormente había sido insuficiente. Y esta insuficiencia presupuestaria nos da entonces para poder hacer la justificación también para pedir las modificaciones presupuestarias, las reformulaciones presupuestarias. Un poco ya se nos ha complicado este tema, porque las reformulaciones tenemos que enviarlos a Oficina Nacional y la programación es mensualizada, o sea, en cada mes debemos programar qué es lo que queremos hacer. Y si nosotros tenemos recursos en el mes de diciembre, podemos traerlo hacia el mes de enero, hacia el mes de febrero, hacia el mes de marzo. Pero si no hemos hecho una acción y no hemos justificado en el mes de enero, febrero, marzo, es complicado llevar el presupuesto de enero, febrero o marzo hacia los meses de julio, agosto, septiembre, cuando queramos hacer. Tenemos que justificar por qué, cuáles han sido los motivos de no haber hecho esa actividad y esos recursos, por qué lo tenemos que traspasar a esos meses. Hemos debido hacer otras actividades que han sido de mucha importancia y de prioridad para la institución, por esta situación no hemos llevado adelante. Entonces hay que hacer las justificaciones necesarias. No es que porque hay los recursos hay una modificación y empecemos nomás con esta nueva actividad, sino debemos aprender a planificar. Y ustedes, y con sus jefes de unidad, tienen que también. En las modificaciones se refiere que nosotros vamos a hacer la modificación presupuestaria dentro de lo que son las partidas de servicios no personales, como también las partidas de materiales. Y dentro de las mismas partidas de activos reales. ¿Sí? No podemos hacer modificaciones presupuestarias que vayan, por ejemplo, sacar recursos de la partida de recursos humanos y llevarlo hacia las partidas de materiales o las partidas de servicios no personales. Eso no se puede hacer.
ni tampoco llevarlo a lo que van a ser activos. O sea, no podemos decir, no hemos contratado un médico o no hemos contratado un personal y por lo tanto queremos adquirir, yo qué sé, un sillón odontológico. No, no se puede hacer eso, sino hay que programarlo con anticipación. Y se hacen las modificaciones dentro de las actividades. Podemos pasar de la parte administrativa, podemos pasar a lo que es la parte médica. O viceversa, pero dentro de los grupos de lo que son servicios no personales y materiales y suministros. Ya se nos complica un poco en hacer las modificaciones dentro de lo que es recursos humanos y lo que es activos reales para el funcionamiento de nuestra organización. Y las reformulaciones presupuestarias se refiere al incremento en los techos presupuestarios. Si incrementan nuestros ingresos, entonces vamos a tener nosotros una reformulación presupuestaria y esto nos va a llevar automáticamente a tener recursos para hacer la asignación en el gasto y entonces ahí ya la administración va a dar las directrices necesarias para hacer la reformulación en función a las actividades prioritarias que tengamos que desarrollar. Nosotros cuando vamos ejecutando el presupuesto tenemos un control mensual. Este control mensual se extrae de toda la ejecución que se ha tenido del registro contable presupuestal que se tiene, se extrae toda la información y ahí se analiza partida por partida, mes a mes, y este análisis y este control que se hace se lo hace la defensa hacia Oficina Nacional. O sea, ¿por qué las desviaciones? ¿Por qué no se ha contratado el personal en su debido momento? ¿O por qué no se ha hecho un mantenimiento que estaba programado? ¿O por qué no se ha hecho la adquisición de alguna situación que estaba programada? Entonces tiene que haber la justificación necesaria. Cuando defendemos la ejecución presupuestaria, alguna desviación siempre nos van preguntando del por qué y qué es lo que hacemos, qué actividades correctivas hemos hecho o qué acciones estamos llevando adelante para cumplir la programación mensual. Y a veces tenemos que, o sea, se tiene que poner, la unidad solicitante no hizo el requerimiento oportuno. ¿Y qué acción se está llevando adelante? Administración hace la llamada de atención correspondiente. En el siguiente mes se da la ejecución. Y cuando hay sobregiros, alguien tiene que autorizar. Si autoriza jefatura médica o jefatura de administración, entonces la llamada de atención llega a las autoridades regionales. Y no es porque las autoridades regionales no lo han ejecutado, sino cada unidad sabe qué es lo que ha requerido y en qué mes lo va a requerir. Es por eso también que tienen que coordinar las unidades con el subadministrador regional para la elaboración del plan anual de contrataciones, para ver en qué mes se van a adquirir los activos y cuándo va a ser la ejecución real. Y entonces, ahí vamos nosotros haciendo la defensa y el control mensual del presupuesto. Esto nos sirve también para hacer la retroalimentación de las acciones y la ejecución presupuestaria que estamos llevando y al ver las desviaciones y correcciones que debemos llevar adelante. ¿Sí? Todas estas actividades son importantes para que tengamos nosotros una buena elaboración del proyecto POA presupuesto, como también nosotros tengamos que ejecutar en los meses correspondientes y no estar en el tema de insuficiencias presupuestarias. He hecho un zoom, o sea, de todo lo que actuamos en la gestión, porque el presupuesto inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y entonces tienen que estar calculados para todas nuestras actividades en ese periodo. Y siempre estamos recomendándoles que vayan ejecutando todas sus actividades y vayan solicitando los recursos necesarios. Así para poder hacer una buena gestión financiera. Y como regional, todas las gestiones hemos tratado siempre de tener una ejecución presupuestaria adecuada, pero con la producción también adecuada. O sea, tanto lo que es la parte de ejecución física y la parte de ejecución financiera lo tenemos casi equilibrado. Entonces no tenemos mucho problema y esperamos seguir haciendo porque lo hacemos una buena planificación. Y esta buena planificación lo hacemos porque ustedes son los que coordinan en sus unidades y al coordinar en sus unidades nos dan la información correspondiente que nosotros lo podemos defender y podemos sustentar para una buena gestión. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, no duden en llamarme.
me llaman a mí, me llaman a la unidad, entonces ahí les vamos a orientar, les vamos a colaborar para que podamos hacer mejor las cosas. Y así evitar los futuros problemas. Nadie quiere tener problemas, ¿no es verdad? Entonces, por esta situación es mejor coordinar antes de iniciar alguna situación que no es correcta. Muy bien, colegas, espero que con esta pequeña inducción tengan la idea general de cómo se trabaja en la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Cochabamba. Muchas gracias por su atención, les quedo muy agradecido, Dios los bendiga y bueno, en la institución les auguro muchos éxitos y que realmente demuestren toda su capacidad y tengan el sustento correspondiente de la parte de las actividades y de la parte financiera. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.